Buenas y aterradoras noches a todos y todas los que nos siguen en Insomnia, un podcast para no dormir, un espacio dedicado para todos los curiosos que nos gusta la intriga, el terror y que sentimos una gran atracción por lo desconocido y todos aquellos temas que no todos se atreven a tocar. Hoy, como todos los viernes, hoy recuperamos los viernes, eh, transmitiendo por supuesto en Twitch durante la noche, hoy también realmente de noche, transmitiendo desde el más allá junto a uno de los grandes, junto a Mauricio, en este 11º episodio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Bien, gracias, Jonah. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, ahí despertando ahí de ultratumba. Estamos ya como con las pilas cargadas ahí. Oye, es cierto, ya volvemos los días viernes. Ojalá no nos saboteen el episodio, por favor. No sé, ahí. Eh, que ya queremos que salga día viernes. Así que ojalá no pase nada. Oye, le quiero dar la bienvenida a la gente que nos ve, que nos espera. Agradecer la sintonía del episodio anterior también. Y hoy día en este 11º episodio traemos un especial 18º de Fiestas Patrias. ¿Qué te parece? Raro porque no, de repente uno busca la conexión ahí de lo paranormal, del misterio con Fiestas Patrias, que es como súper alegre. Claro. Pero créanme, queridos contertulios, que sí hay, weón. Sí hay. Y el día de hoy tenemos ahí un par de temas que yo creo que más de alguno va a quedar sentado en la cama, ¿eh? Sí, de hecho, así como contándole muy rápidamente a la gente, cuando estábamos haciendo la pauta con el guion, ¿no? De repente nos fuimos enterando de cositas así súper freak, y algunas de esas las vamos a comentar hoy día. Oye, quiero mandarle un saludo ahí a los amigos de México que la semana, bueno, no solamente la semana pasada, hay ya varios podcasts que me llaman la atención, que nos siguen personas de México y de repente Estamos, comentan y todo con el episodio de la parálisis del sueño. Hay ¿ya? un par de amigos de México comentaron su experiencia, así que un Pero qué saludo para maravilla. ellos. Un saludo para ellos y ya nos estamos volviendo internacionales, mira. Sí, sí, ahí uno de ellos, a grosso modo, explicó ahí lo que era el Día de Muertos en México, así que ahí podríamos abordar el tema en algún capítulo. Oye, Sí, podríamos tocar les quiero reconocer, me acordé de la película de Disney, Coco, la Coco. del... Sí, pues Coco. ¿Sabes qué? Les quiero recordar el link del Google Drive donde están los libros, ¿ah? Todavía están los libros, así que eh, para los que nos estaban pidiendo por Instagram, por TikTok, ahí en las historias de ambas aplicaciones van a encontrar el link directo al Google Drive sin contraseña, eh, sin pagar Sin nada, suscripción, sin sin suscripción. suscripción, totalmente libre. Oye, Mauricio, Así antes de es. partir ya con el especial de hoy día, que ya traemos muchos misterios acá de Chile, recuérdanos las redes sociales. Así es, Jonah, antes de comenzar y empezar de lleno, le quiero recordar a la gente que cada viernes nos estaremos encontrando a las 22 horas, eh, para inquietar su noche con historias de terror, sucesos inexplicables y fenómenos paranormales que harán poner en duda sus creencias y expectativas. Por otro lado, no olviden seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok, donde encontrarán contenido realmente espeluznante. Y búsquenos también en YouTube y Spotify para ver y escuchar donde y cuando quieran los capítulos completos de Insomnio. Y si tiene alguna historia, algún relato, algún registro sobrenatural, paranormal, envíelo a nuestro correo insomniapodcastcl@gmail.com. Genial. Así es. Oye, dejémonos, digamos, ahí de tanto misterio para variar. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día le pusimos un nombre especial a este episodio. Eh, Se llama el iceberg de Chile. Eh, Hace un poco de referencia a estos icebergs que de repente uno ve como en imágenes donde se muestra solamente una superficie de lo que es, pero en realidad trae un trasfondo súper profundo. Y hoy día precisamente vamos a hablar de esos temas que son de Chile netamente, y que la gente
o por lo general no se tiene conocimiento de aquello. Así que Sabes vamos a hablar de que, un poquito de esos, de sabes eso. que investigando por internet hay muchos foros de justamente personas que recopilan, no sé, po, leyendas, mitos urbanos, conspiraciones, ¿cachai? De Sí, repente pues. estas teorías medias locas que salen con algunos casos ovnis, paranormales. Y, Oye, lo que y pasa, Jonah, es ah, que los sucesos paranormales eh, que han ocurrido acá en Chile no son pocos. La verdad es que durante años como que se han escuchado como hartas historias, leyendas nuevas, algunas que son que no tan nuevas, que son más viejitas, mm, que realmente nos erizan la piel y en más de alguna ocasión nos quitan el sueño. Eh, lo cierto o no es que todas y cada una de ellas resulta también súper inquietante. yo creo que Chile es un país que está como es súper paranormal este país, bueno, es como muy raro. Acá como que pasa de todo, ¿cachai? Tenemos Claro. como, no sé, mitología, tenemos casos ovnis, tenemos casos paranormales, hemos tenido poltergeist. Hay un montón de conspiraciones como metidas en la política, ¿cachai? O con supuestos accidentes aéreos, ¿cachai? Oye, y no es menor, eh, también somos protagonistas de conspiraciones del tipo masón o control mundial, Acá en Chile. ¿sí? Acá en Chile. O sea, Hay varias conspiraciones que rodean Chile referente a la política y a la masonería y también al control del supuesto nuevo orden mundial. ya, pero el supuesto nuevo orden mundial lo venimos escuchando Hace harto, hace años ya, po. hace años. Pero ¿por qué dices que está ligado acá en Chile? No. O Oye, sea, lo hay, que hay, pasa, hay masones acá en Chile, pero sí, bueno, la logia de la masonería es como súper grande. Eh, Se ha vinculado desde, por ejemplo, el tema de la dictadura, ujú, cuando vinieron estos famosos económicos, los Chicago Boys, como que básicamente nosotros somos una prueba de un sistema político y financiero. Aparte también se habla, no sé si hay cachado, pero buscando en internet aparece una imagen de Plaza Italia, Plaza de la ya, Dignidad o como le ya, llamen, sí, sí, Plaza sí. Baquedano. Y sí, caché que si te fijáis como en la forma como, como están dispuestas las calles, ¿cachai? Y lo miráis desde el cielo, de hecho se puede ver a través de Google Maps, aparentemente aparece un ojo de Horus, que está muy ligado a la masonería. El ojo de Horus, claramente acá ya lo estamos viendo en pantalla. ¿Sabes que no tenía idea de eso? Ah? Yo algo había cachado, pero no había visto con detenimiento la foto desde arriba. Caché que la foto aérea es igual, weón. Sí, pues se parece mucho, se habrá hecho con intención o no sé. Yo lo que había escuchado hace años atrás, y con esto ya partimos con el iceberg de Chile. Episodios atrás hablamos, por ejemplo, de ciertos mitos que ocurren en Chile, como Cristo de Mayo, la Quintrala, Hoy personajes día te que son traigo person otra historia. sí, yo te traigo un personaje de miedo. Sí, Oye, pero el hablamos de la Quintrala, que ella es reconocida ampliamente como una persona que fue horriblemente mala. sí. Pero ¿cuál es el lado B de Arturo Prat, po? Arturo Prat es un gran personaje, no solamente es conocido por sus hazañas en lo militar o por esa Mm. famosa frase al abordaje muchachos que siempre a los niños que están en los colegios como que siempre les enseñan esa imagen y les muestran como la imagen de héroe de Arturo Prat, pero Arturo Prat tenía un lado B de su vida que se empezó a hacer más popular quizás en un libro que se llamaba La historia secreta de Chile, Ah, de Baradit. de Baradit, donde él a través de una investigación eh, recolecta datos que afirman que Arturo Prat fue espiritista. Espiritista. Se comunicaba con los muertos.
Así es. Pero Pero ¿cómo? ¿Por qué? ya mira, te voy a contar la historia así como desde un principio, ¿te parece? ¿Ya? Primero, ¿quién es Arturo Prat? Arturo Prat es un descendiente de catalán, nacido en 1848, nació en el sur de Chile. Eh, Fue un destacado marino y militar, y también era abogado. No sé si sabíais ese Sí, aspecto sí, de su vida. sí, claro. Tipo, él era abogado y precisamente trabajaba en temas jurídicos relacionados al área naval. Eh, Acá es donde empieza lo heavy, porque él se empieza a acercar al espiritismo, dejando en claro que el espiritismo es una disciplina que sostiene que es posible entrar en contacto con espíritus de personas fallecidas. Eh, de hecho, en esa época también era un tema que era súper tabú, y de hecho por eso también cuesta encontrar como muchos datos, o costaba, ahora ya no cuesta tanto. Y este señor, el Arturo Prat, empezó a practicar el espiritismo a los 27 años de edad. Y comenzó porque fue influenciado por su tío materno, que se llamaba Jacinto Chacón. Ujú. Y de hecho Jacinto era uno de los precursores de práctica del espiritismo en Chile. Eh, y, el, y el espiritismo se mantenía siempre como en un círculo social súper comprimido, porque era considerado por la Iglesia Católica en pleno siglo XIX como una obra del demonio. Claro, o sea, era ¿Cachai? más que nada de los grupos sociales altos, pues, de la socialité chilensis, Claro, digamos. sí, pues, primero acá en Chile empieza a difundirse esto de la mediumnidad, del espiritismo, eh, a través de circulación de libros y actividades como desarrolladas en el ámbito como muy privado, ¿cachai? Y que estaban repartidos, como decías tú, en la élite, en círculos aristocráticos de Santiago y principalmente en Valparaíso. Y es precisamente en Valparaíso donde se solían organizar como la mayor cantidad de sesiones y experimentos donde se establecían comunicaciones con espíritus. ¿Cachai? Eh, Arturo Prat, ¿por qué comienza a acercarse al espiritismo? Es porque en diciembre de 1874 fallece su hija Carmela. Se Ah, llamaba, perfecto. su Sí, hija se pues sí. llamaba Carmela de la Concepción Prat, que era una pequeñita que nació, era de contextura frágil, era muy enfermiza y solamente alcanzó a vivir un par de meses de vida, y producto de una hernia que fue causada por un mal retiro de su cordón umbilical en el momento en el que ella nació. Arturo Prat quedó como quedó como con esa pena, quedó devastado con la muerte de su hija, a quien llamaba, o le decía mi ángel, y aparte de eso se asocia con otra pena que él tenía, porque resulta que cuando esta niña se encontraba mal de salud, Arturo no alcanzó a estar con ella. De hecho, en sus últimos días de vida, Arturo Prat no pudo estar con la niña porque estaba destinado en el norte del Ujú. país, perdón, cumpliendo sus deberes propios de estar en un organismo naval. ¿Cachai? Ese hecho lo marcó profundamente. Y ahí es donde empieza él a meterse en todo este tema del espiritismo, y participaba precisamente junto a su esposa Carmela Carvajal. No, serán Y los hay dos, una... pues. ¿Ah? No solamente Pratt, sino que también metió a la esposa. Sí, pues. Sí, pues, y ambos influenciados por el tío Bueno, los, de... los tíos siempre aconsejando cosas que no Sí. deben.
Bueno, de hecho, aquí Baradit habla un poco en su libro de la historia secreta de Chile, donde Arturo Prat participa con su esposa en una sesión de espiritismo que se realizó una noche de abril de 1875 en una casona gigante en un cerro de Valparaíso. Primeramente, la intención que tenían era de comunicarse con el espíritu de la niña que había fallecido, y también a esa sesión asistieron como vecinos cercanos, ¿cachai? Que sabían que ahí se hacían como sesiones y también asistían como recurrentemente. Estas sesiones estaban a cargo de una medium que se llamaba Rosario Orrego. Claro, yo Eh, creo que, o sea, para esa época igual era como una atracción, era como un placer culpable, ¿cachai? Que era sí, como pues, porque la mayoría como súper devotos a la religión, pero igual yo creo que en las noches le daba curiosidad por hacer sí, esas pues, sesiones de aparte espiritismo. también viene de una corriente también que ocurre con, con Alan Kardec, que alguna vez lo Ah, sí, comentamos pues, en el podcast, sí, sí, sí. donde supuestamente en estas sesiones levitaban mesas, ¿cachai? Y Mm. pasaban cosas extrañas, entonces también, claro, va formando una curiosidad súper grande en la gente. No, y además para la época, 1870 y tantos, Claro. imagínate, era como igual visto como una entretención, ¿cachai? Sí, pues. De hecho, también llama la atención porque, por ejemplo, esta medium con la que se juntaban Arturo Prat con su esposa, doña Rosario Orrego, Ujú. ella tenía una forma bastante particular de comunicarse con los espíritus, que era agarraba una hoja en completa oscuridad con un lápiz y ella Ya, empezaba a rayar así como desordenadamente el papel, ya, ¿cachai? Hasta un punto donde como que paraba y empezaba ya a escribir, ¿cachai? Era como como la previa del contacto, ¿cachai? Ella se ponía a rayar desordenadamente hasta que empezaba a escribir cosas ya que tuvieran más coherencia y se dejaba eh, llevar, ¿cachai? Y en una de esas sesiones, mientras ella estaba tratando de comunicar, hay una parte de la historia que a mí me llama mucho la atención, que es cuando la medium, la señora Rosario, ya. se logra desdoblar, Ah, mierda. ¿cachai? Ella cae como en una especie de trance y empieza a esbozar una pequeña voz que era como de una voz fina, ¿cachai? Ya. Eh, que pareciera venir como del mundo sobrenatural, pues, como que era más bajita, ¿cachai? Era más fina y articula una frase que deja a Arturo Prat eh, O sea, loco, o sea, no loco, pero yo creo que eufórico, o sea, yo creo que totalmente calvo. O sea, si ya era pelado, imagínate con ese. claro, eh, ¿Qué le dijo? A ver. mira, le dice, papá, es triste despertar en este mundo y ver el sufrimiento que ha causado mi partida, pero Dios así lo dispone, Oh, hágase su voluntad. Cuando Arturo Prat escucha esas palabras, se pone a llorar y abraza a su esposa, obviamente, ¿cachai? Como que no entendía la situación de lo que pasaba. claro. Y aparte, a mí me llama la atención porque en este mundo, o sea, en esta dimensión, ¿cachai? Ella habla de que, de que ella puede percibir primero el sufrimiento que ha causado su partida y O sea, que también está consciente de eso, digamos. claro, y señala a Dios, así como Dios así lo dispone. Y también eso también es una creencia que está súper impuesta en una religión cristiana, ¿cachai? O sea, una persona fallecida te habla también de Dios, ¿cachai? Pero, pero, De un plan divino pero, y que se haga su voluntad, ¿cachai que ¿cachai? Mauricio? No sé si me lo podrás responder, pero la hija Carmen, o sea, Carmela de la Concepción Prat, tenía meses, creo que tenía un mes, no sé, no tenía ni siquiera un año No cuando. alcanzó a cumplir un año, de hecho, Y tiene esa eh, conciencia de lo sí, que lo está que pasa es pasando, que digamos.
ahí es donde dentro de la filosofía está ligado más al tema de la metafísica. ¿Sí? Dentro de las ramas filosóficas, voy a hacer un paréntesis muy corto, Ya, dentro de las ramas de la filosofía, lo que no se puede explicar de manera racional, lo meten en una etiqueta que se llama la metafísica. Ahí ya. todo lo que no cabe en la racionalidad es como, no, es metafísica, ¿cachai? Y ahí está metido todo el tema de lo espiritual, po. Eh, Oye, yo en algo, creo que ahí en el, no sé Espera, si, dame un segundo, Jonah. ya, Y ahí, en la metafísica, entra lo que es el esencialismo, donde se habla que hay una esencia que tiene cada ser humano, ¿cachai? Y eso es lo que sale cuando una persona tan bebé nace, ¿cachai? Que tiene una conciencia absoluta porque está conectada con la fuente universal, ¿cachai? Era una vida nueva, pero eso no quiere decir claro que que no no. tenga conocimientos previos, que no sepa comunicarse, que no sepa hablar, ¿cachai? ¿Qué origen, weón? Ese Ya un paréntesis. no cachaba No, yo Un lo día que, lo vamos a hablar cuando hablemos de mediunidad. sí, weón. Así que si alguien es medium, que nos escriba para si quiere estar acá de invitado. Oye, yo no sé si era en el libro de Baradit, donde alguna vez leí que no solamente el tío de Pratt tenía prácticas en el espiritismo, había un hermano, parece, que igual que estaba metido en el tema del espiritismo. Sí, po, pero él se empieza a meter después. Lo que pasa es que antes, antes de que Arturo Prat falleciera, él dentro de las sesiones de espiritismo toma contacto con su papá, Ah, ya, ¿cachai? ya. Que había fallecido, eso fue en 1876, si no me equivoco, o 77, no sé. Eh, y de hecho eso también se le retrataba en el libro de Ah, Pratt, ¿cachai? Porque el papá de Arturo le manda un mensaje que le dice así como, ten la seguridad de que nos volveremos a ver, ¿cachai? ya, Y le manda como, le manda una señal, o sea, no señales, sino que en palabras, ¿cachai? Le habla acerca del amor y la compasión y le envía como consejos de cómo debía ser educado su hermano menor, pues el Ricardo Prat Chacón, ya. que era el hermano menor de Prat, y ahí es donde Ricardo, que también eh, fue un, un practicante del espiritismo, por llamarlo así, Ya. eh, fue atrayendo como a su círculo al caballero que se llama Jaime Galté, que es Jaime considerado Galte. incluso hasta los días de hoy como el medio más Ah, importante de la historia de Chile. ya, sí, sí me sonaba el nombre. ¿Te sonaba? Sí, sí, sí. Pero Sí, pues de hecho, no lo conectaba todavía. Ah, sí, o pues sea de que hecho, él fue como este caballero, atrayendo, como perdón, fue atrayendo distintas personas a la época. sí, pues, ¿cachai? El hermano menor de Arturo Prat, después de que pasa todo esto, ahí se empieza a meter en el espiritismo y empieza a practicar el espiritismo y se empieza a hacer contactos con medios, como el señor Galté, ¿cachai? Para hacer sesiones de espiritismo. De hecho, este caballero, el Galté, aparte de ser considerado como el más importante medium de la historia de Chile, si lo queréis llamar así, era responsable como de asesorar y diagnosticar por vías como paranormales Ujú. durante décadas a miles de chilenos y acá el dato freak de la mente. Entre estos chilenos estaban algunos no tan comunes, porque Ya. fueron presidentes propiamente tal, por ejemplo el presidente Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Ay, Allende, Allende igual. eh, sí, pues, y parte de la familia de de quien fue presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ah, ¿Cachai? o sea, tenía ya puras celebridades, digamos, Claro, en su lista, po. contacta, imagínate que contacta
eh, a un médico que había fallecido, que era precisamente parte de la familia de Michelle Bachelet. Me cago. O sea, ¿Cachai? o sea, de no solamente Pratt, que tenía su lado oculto, ¿cierto? Ya acá saltamos prácticamente varias celebridades y para qué andamos con cuestiones. O sea, Ibáñez del Campo, Allende y la familia Bachelet no han pasado desapercibidas, pues, más allá de que Claro, hayan sido algunos presidentes o políticos. O sea, hay un roce paranormal o de carácter espiritista con la clase política de este país, po, claro. ¿cachai? Bueno, Allende era masón, po. Allende sí, por Amazon. Mm. Era masón y dice las malas lenguas por ahí, como el correo de las brujas, ¿te acuerdas? Con esas malas lenguas que también le atraía como estas cosas medias ocultas, ¿cachai? Claro. Principal, Bueno, principalmente, ahí ustedes lo pueden buscar en Memoria Chile, creo que se llama el foro. Hay un paper donde él esperaba con ansias la noche de San Juan, sí, sí, sí. ¿ya? Pero nos sale, digamos, muy bien por qué. Simplemente le atraía, quizás por todas estas jugarretas que se hacen en la noche de San Juan. Claro. Ahora, también Pratt igual como que la supo hacer, porque imagínate, estando en la Armada de Chile, sé que Pratt fue un católico bastante devoto y hizo espiritismo acá la mayor parte de su vida, Sí, ¿cachai? pues. O sea, imagínate estar lidiando con esas dos entidades que son como, por así decirlo, una más cuadrada que la otra, Claro. ¿cachai? Así es. Oye, ¿sabes que igual este caballero, el Jaime Galté, que se mete muy, muy fuerte? Yo creo que por eso igual es considerado como el medio más importante de Chile, porque también entra en un círculo social como bastante elevado. Mm, eh, y ahí como que se instala, ¿cachai? Eh, Jaime Galté, imagínate que él nació en 1903, claro, y ¿cachai? Y también era abogado de profesión. hay un tema con los abogados, ¿ah? Parece que Mm, vamos a hacer un capítulo especial de abogados paranormales, weón. claro, ¿Sabes qué? abogacía paranormal, Abogacía, derecho paranormal, ¿ah? derecho paranormal. Oye, ¿sabes que antes, mira, para resumir un poco, ¿sabes que cuando salió esto de que Pratt era espiritista, todo Chile enloqueció, po, con el libro Sí, pues de lo que pasa Baradit? es que no era muy conocido. Lo que pasa es que el dato prácticamente no se desconocía, po, ¿cachai? Porque en los Claro, colegios era el héroe del 21 de mayo, ¿cierto? Todo este tema. Pero la gente tampoco contextualizaba. Imagínate que en el 1800 en Europa esto era una moda, ¿cachai? Y acá también era relativamente, no sé si normal, pero era como de la época, ¿cachai? Y claro. justo dentro de los héroes eh, patrios, como que todos tienen su secreto ahí guardadito, po. Yo creo que el de plata es como el más suave, digamos. Sí, Porque también se traduce a lo que hoy en día sería como, por ejemplo, que alguien haga espiritismo o tenga el don de la clarividencia, ¿cachai? claro. O sea, en este caso, Pratt, ya sabemos por qué lamentablemente quiso iniciarse en este mundo por la Sí, pérdida de pues su hija. con la pérdida de su hija, imagínate también este personaje también lo que tiene es que él se vincula al espiritismo en un ámbito netamente de la comunicación, pues, ¿cachai? Mm, En ningún momento es como para querer hacer algo o quizás, no sé, pedir ayuda para hacer magia negra, ¿cachai? claro, O magia de cualquier tipo, porque hay otros personajes sí, porque se que meten. sí, porque se meten de Hay un lleno con personaje, temas así. hay un personaje que viene más rato, pero va a venir así de pasada. Tuvo ahí un breve periodo ahí en el Palacio de la Moneda. Entró de golpe y se fue el día menos pensado, dijeron por ahí. Claro. Pero ya vamos a hablar ahí del personaje. Oye, hablando de la Armada,
Bueno, todo esto lamentable la historia de Pratt. Yo siempre escuché que era espiritista, pero no sabía la razón, weón. Sí, pues. Porque Ahora la comentamos la razón. hablando de la Armada de Chile, sabes que la Armada de Chile dentro de las ramas armadas de este país es la que más misterios y leyendas encierra, Me imagino. ¿cachai? Hay una que ocurre justamente aquí en Magallanes, ¿ya? ¿Y sabes desde cuándo data esa leyenda? Que no es tan leyenda, porque eh, hubo personal de la Armada que durante años, décadas han tenido contacto con este ser que te voy a comentar ahora, que se llama el escamado. El escamado. Sí, el escamado lo estamos viendo ya aquí en pantalla. Creo que alguna vez me habías comentado de este Lo que pasa, personaje, el lo que escamado. pasa, estimado Mauricio, que esta historia me ataca, por así decirlo, personalmente porque mi abuelo me contó la historia. Mi abuelo fue marino muchos años. Sí, po. Mi abuelo era su oficial del Caleuche, imagínate, po. Eh, no, lo que pasa es que el escamado parte, ¿sabes cuándo? En 1520. En 1520, o sea, calza con Con la la llegada llegada del mismísimo del mismísimo. ¿Quién Fernando es? de No, Magallanes. no sé si la gente sabe de quién estábamos hablando. Sí, yo creo que sí. Sí. Fernando de Magallanes, navegante portuñol, porque era portugués y navegó bajo la corona española, Claro. llega al estrecho de Magallanes, hace el descubrimiento, ¿cierto?, para los europeos, porque acá ya había gente. Un día de estos vamos a tocar el genocidio, Seglam. Eh, Hay dos versiones, ¿sabes? Que en 1520, cuando llegaron a Bahía Fortescue, hicieron una misa, ¿ya? Y de eso hay constancia. ¿Sabes que surgió una leyenda de que por el costado del barco, durante una noche de tormenta, por el costado del barco se subió una criatura humanoide de 2 metros de altura, de piel verde y escamosa, ¿ya? Wow. Con cabeza de pescado, ¿ya? Y con aletas. Era como una Era, especie de híbrido medio humano. eh, O. los que han visto Hellboy me van a entender. Se Ah, ya, parecía a Ape Sapiens, ¿cachai? ya. O la criatura de la forma del agua, ¿cierto? Para que tengan una idea. O también una serie de televisión que se llamaba La criatura del lago negro. Entonces este humanoide con aspecto de pez, porque tenía escamas, cabeza de pez, tenía branquias, aletas, Claro. ¿cierto? Se sube supuestamente a la nao Concepción, que era una de las naos que estaba en el convoy de Magallanes, ¿cachai? Y los hombres aterrados, ¿cierto? Que estaban haciendo guardia, lo vieron con la luz de la luna, ¿cierto? Y lo describieron, y supuestamente Pigafetta lo escribe en la crónica, ¿ya? Páginas que después junto con otras fueron arrancadas por la corona española y por el Vaticano, ¿ya? Como varias páginas que Como varias sacaron. páginas más. Esa es como uno de los encuentros, ¿ya? Que en esta noche de tormenta subió esta criatura, escaló, pero con la intención de llevarse a alguien, ¿ya? Uh, Y después hay otra leyenda que esta tiene que ver con el último avistamiento del escamado que ocurre en 1990, acá en Bahía Fortescue. No se ha visto en ningún otro lugar de Magallanes, solamente en Bahía Fortescue. hace 32 años fue la última. Exacta, y con nombre y apellido de los marinos que lo vieron. Sabes que la segunda versión del escamado dice así: viene el convoy de Magallanes, ¿cierto? Las naos pasan por ¿Ya? San Julián, provincia ahí de Patagonia, Argentina, y de la nao Concepción, ¿cierto? Ellos estuvieron todo el invierno, esperaron que pasara el invierno, ¿cierto? Ahí en la costa de San Julián. Entablan conversación con los aborígenes de la zona, y un tripulante de la nao Concepción se enamora de una aborigen de la zona, ¿ya? Después de unos días, una semana en realidad, tradujeron tarzánicamente, ¿cierto?, el nombre de esta mujer.
y se llamaba Milagros, o sea, en español antiguo era Milagros. Ya. Este tripulante se enamoró ciegamente de ella. Lamentablemente se fue el invierno, ellos empezaron a emprender el viaje y algo que era muy normal en la época, ella por ser muy bonita, ¿cierto? Alguien de la nao Concepción, el mismo barco de este marino, la tomó prisionera y se la llevó, digámoslo así, como trofeo, ¿ya? A esta aborigen llamada Milagros la trasladan a la cárcel de la nao Concepción, los acompaña por Patagonia y llegan a Bahía Fortescue, ¿ya? ¿Qué pasa? Una tremenda tormenta cae y de ahí, por alguna razón, ¿cierto? Ellos, los tripulantes piensan que el haberse raptado, por así decirlo, a esta mujer proveniente de las etnias de la zona, los Claro. dioses de estos indios, como ellos los llamaban, se habían enojado con ellos y le habían mandado una tormenta para que se hundan. Los Como un tripulantes, como un castigo castigo divino. divino, dijera Julio Martínez. Claro. Y lógica española de 1520, ellos dicen, saquemos a esta india del barco y tirémosla al agua como ofrenda a sus dioses. Wow. Procedente durante la noche, ¿cierto? Abren la celda, le sacan los grilletes y literalmente la tiran al agua, ahí en Bahía Fortescue. Ella cae al agua, seguida por este tripulante que la amaba, ¿cierto? Con todo su corazón. Llega al fondo, pero no alcanza a subir, ¿ya? Por ende se ahoga. Dice la leyenda que él finalmente se encuentra con los dioses, ¿ya? Y los dioses le dicen que por los pecados que ellos cometieron al llevarse a esta mujer, él tiene que pagar una penitencia, ¿ya? El hombre, justo ahí había muchos sargazos, muchas algas, el hombre queda envuelto en estas algas verdes, ¿ya? Y cuando logra subir a la superficie, lo confunden con una especie de reptil, ¿cierto? De pez, Ya. y no lo dejan subir al barco, ¿cachai? Entonces, la leyenda dice que él quedó con esa forma, maldito por los dioses de esta etnia, y que solamente podría recuperar a su milagro, ¿cierto? A su mujer que la amaba, Sí. si él recolectaba una X cantidad de monedas, digamos, de oro, ¿ya? Hasta entonces él tendría esa forma, ¿cierto?, de pez y tendría que vagar por todo el océano, solamente pudiendo subir a los barcos para recopilar estas monedas, ¿ya? Esa Wow. es como la historia como más romántica y que tiene conexión con la historia de el subteniente Antonio Zeta de la Armada de Chile. Es el que ocurre en 1990, ¿no? Correcto. Sabes que, como te digo, nombre y apellido, y esto lo pueden leer en Revista Naval, creo que es la página. Esto está documentado por la Armada de Chile. Esto no es creepypasta, no es eh, San Pedro responde, no, esto es verdad, ¿ya? Esto es No es un verdad, invento. no es un invento, no es un invento oriental. Sabes que en 1990, en la víspera de Navidad, el rompehielos Piloto Pardo, personaje también enigmático, zarpa de Punta Arenas porque curiosamente todos los faros del sector de Bahía Fortescue, ¿cierto? Península de Brunswick, se echaban a perder. Curiosamente todos. Sale este barco, ¿cierto? Y en el barco va el recién ascendido subteniente Antonio Zeta, de familia italiana. Bueno, el tema es que este marino, ¿cierto? Que era como bien jovial, le gustaba hablar por radio, ¿cachai? Ya. Cuando de repente no tenía nada que hacer. Él tenía un carreta, un amigo, que estaba a bordo del remolcador marino Yelcho, que zarparon juntos y este se iba a la Antártica. Entonces, Cabe. entonces cuando iban llegando, ¿cierto? A mitad de camino por Bahía Fortescue, este subteniente, el Z, eh, prende la radio, ¿cachai? Porque ya se habían como se habían dicho con su compañero de apellido Mejía, oye, hablemos por radio, no sé, tal frecuencia. Claro. Se conectan y
en la travesía empiezan a hablar del clima, del fútbol, noticias, Como quien se pone de acuerdo para llamar a un amigo para echar la talla, ¿no? como quienes son podcast en la noche, de terror. Claro. Entonces ya, pues, estaban conversando y resulta de que llega un momento que la conversación se torna un poco más oscura. Acá el Mejías, que le apodaban el Tordo, en la Armada todos tienen apodo, Ujú. le empieza a contar que hace un mes atrás, justamente en Bahía Fortescue, ocurrió una cuestión que los dejó a todos literalmente cagados de miedo. ¿Cachai? Voy a leer la conversación que ellos tuvieron porque la conversación está escrita. Es un registro, como te digo, que está en la Armada de Chile. Y acá dice: el Tordo Mejías había escuchado los relatos de su amigo, Z, pero quería contarle un secreto muy bien guardado, quien en voz baja le dijo: oye Z, te quiero comentar algo que nos pasó aquí en el buque, a propósito que se dirigen a Bahía Fortescue. Z, que estaba acostumbrado a las mentirosas historias del Tordo Mejías, pero que finalmente le alegraban las reuniones de camaradería, le dijo: dale con todo, soy todo oídos, igual que los que nos están escuchando ahora. Cuéntame. A lo que Mejías continuó: casi un mes atrás, durante una noche sin luna y mientras nos encontrábamos anclados en la bahía Fortescue, para verificar el faro que estaba apagado, escuchamos al vigilante en cubierta unos gritos aterradores. Cuando llegamos a su lado, nos narró que había visto una criatura horrible que lo tomó por la espalda tratando de llevárselo al mar. Un ser que parecía un hombre con cabeza de pez, de piel escamosa y cubierto por güiros y algas. Un escamado, dijo el Tordo Mejías con voz temblorosa, sin dejar espacio para que Z preguntara detalle. Él siguió su historia y dice: te juro que el vigilante decía la verdad. Es más, detectamos huellas de pisadas en cubiertas que no eran humanas, sino más bien... ¿Y me vas a creer que se corta la Oh, comunicación? no. ¿Coincidencia? No lo sé, pero se había perdido la comunicación. ¿Sabes que rato después, en el casino oficial, ya entrando a la noche, ¿Ya? el Z les cuenta la historia que recién había escuchado a sus compañeros del barco? Nadie le creyó, todos se rieron, ¿cierto? Y ahí se pusieron a jugar cartas, ¿cachai? A apostar como con fichas. ¿Ya? Y de una mesa salió la idea maléfica. Unos grumetes, unos oficiales dijeron: oye, ya que este compadre está hablando tanto del escamado, hagámosle una broma. La idea era de que uno de ellos, un ingeniero, ¿Ya? se iba a poner un traje de buzo, se iba a meter al agua y lo iba a agarrar de las patas, ¿Ya? ¿cachai? Como el clima estaba malo, él después se modificó, se iba a poner el traje y solamente se iba a esconder ahí por la cubierta y lo iba a asustar. Porque justamente esa noche el subteniente Z iba a estar de guardia, iba a estar ahí en el puente. Estaba Resulta, todo listo para estaba hacerle todo listo una... para. Lo que podría haber sido una broma. Sabes que esa noche se empeoró, ¿cierto? El clima. Y el subteniente Z fue a hacer su guardia po, en el puente, bajó a la cubierta y él empezó a revisar las cadenas de las anclas, ¿cachai? Con el tema del oleaje y toda la cuestión. Cuando de repente unas manos frías y húmedas lo agarran por detrás. ¿Ya? Él en completa soledad y oscuridad en la proa del barco. ¿Ya? Lo agarra por detrás y hacen un forcejeo que lo lleva hacia el costado del barco, hacia la borda, como se conoce. ¿Ya? Y él, pensando que era justamente un tripulante, en buen chileno le empieza a decir: cálmate, weón, que nos vamos a caer. Cuando él se da vuelta, ve que hay una criatura mucho más grande que él, que la piel le brillaba y se escondió atrás de una torreta, de un cañón. ¿Ya? Esta cuestión parece historia, esa película de terror, weón. Sabes que el teniente Z en el forcejeo se le caen las fichas que él había ganado la partida de póker. Ah, ok. Y este ser escamado empieza a recogerlas. Es ahí cuando él se da cuenta que las manos tenía membranas, ¿cachai? Uh, Y eran unos dedos sumamente largos. Entonces él, pensando que era una jugarreta de sus compañeros, empezó
a hablarle así como, oye, ya, pues sale, si llega, sé que eres tú y la cuestión y la weá. Bueno, este ser le empieza a hablar con una voz bastante ronca. Y acá es de ustedes creer o no. ¿Sabes que esta criatura hablaba en portugués? Igual que el marino de la leyenda que supuestamente se convirtió en Sí, el po. escamado. Y esta criatura le empieza a comentar que él vino en 1520. Le empezó a comentar la misma historia que les acabo de comentar a ustedes. Y que él está juntando monedas. ¿Cachai? A Para to- poder liberarse. para poder exactamente liberar a su amada. ¿Sabes que el subteniente Z terminó de escuchar esto y se convenció inmediatamente que esto era una broma? ¿Sabes que él no vaciló en que era una broma? Acá. El tema fue cuando esta criatura llegó y se lanzó al agua. Él empezó a gritar hombre al agua, el protocolo de los El marinos, protocolo de ¿cachai? seguridad de las marinas, claro. Y cuando van a ver, nada, ni rastro de que alguien había caído al agua. Y entre el montón de las personas que fueron a auxiliar a este teniente, aparece el ingeniero que se iba a disfrazar para asustarlo. Chucha. Y aparece con el traje a medio poner, así como, oye, pero ¿qué pasó? Él empieza a hablar de la criatura. Primero estaban pensando que era el insomnio, ¿cierto? El no dormir del turno de noche. Y cuando empieza a contar la historia, le dicen, oye, nosotros te queríamos asustar, pero la broma no alcanzó a hacer. Uh, ¿Cachai? Esta historia fue recopilada una vez que ellos llegaban a tierra, acá a Punta Arenas, y está escrita en los libros de la Armada, y es el único críptido avalado, por así decirlo, por alguna fuerza armada acá en Chile. Oye, qué S- historia. Te quería hacer una pregunta, si se sabe algo de lo que pasó con el teniente Z después de que le Se ocurrió fue, todo. se fue al asilo de Arkham. No. El subteniente Z, bueno, le ocurrió esto en los años 90 y él después tuvo una carrera bastante buena en la Armada, ascendió de grado, todo. Antes de retirarse, tengo entendido, después del 2010 por ahí, vuelve a Bahía Fortescue a hacer la misma, curiosamente, la misma faena. Ya, Todos los faros vuelven a fallar ahí en la península de Brunswick. Él va en el barco, ¿cierto? Ya con otro grado. Y uno de los mayordomos, que curiosamente estaba con él ya en los años 90, un cabro bastante joven que recién había entrado, le dice, oiga, qué curioso que nos toque el mismo sector, los mismos faros que se echaban a perder de la nada, y que tengamos que ir nosotros a arreglarlo. oh, Y ahí ambos se acordaron de la historia del escamado, fíjate, y comentan que también hubo tormenta, fue bastante parecido a lo que él vivió en los años 90. claro, Tengo entendido que él ya jubiló, ya, pero él llevó una vida, digamos, normal, al claro, servicio, digamos, de la Armada de Chile. Pero se volvió a repetir eso de ir para allá y con el tema. Entonces, él dice los marinos que cuando fallan todos los faros ahí de la península de Brunswick es porque se puede aparecer el escamado. Y de ahí parte la superstición de que ellos solamente reparan los faros de día. Y no es joda, po, ¿cachai? Y oye, con, qué con esta quiero terminar. Sabes que mi abuelo estuvo en servicio hasta el año 95. Él sí, me comentó que en un patrullaje, ahí, justo un clima bastante raro, ¿eh? El 78, casi guerra con Argentina. Imagínate la tensión que había acá. claro, Salieron en un patrullero por una de esas vueltas de la, de la, de la ruta que tenían que hacer. Fueron a Bahía Fortescue, po. Hacer claro, un reconocimiento, a entregar insumos a los fareros, ¿cierto? Y resulta de que mi abuelo me dice que él estaba raja durmiendo. Ay, recordemos, tiempo de dictadura acá en Chile.
Él estaba Ujú. raja durmiendo cuando de repente se empezaron a escuchar un montón de gritos en cubierta. Empezaron a levantarse los marinos a ver qué pasaba, activaron un protocolo, hombre al agua, y se levantaron, po, ¿cachai? Fueron a cubierta, empezaron a prender un par de focos, y todo esto, digamos, en toda la oscuridad de la noche. ¿Eh? Ah, Resulta de que habían dos marinos en el agua, eh, sumergidos, ¿cierto? En el agua queriendo subir al barco. Y empezaron a tirarle, bueno, salvavidas, sogas, todo el tema. Resulta de que cuando subieron, aparte de estar casi con principio de hipotermia acá en el estrecho de Magallanes, los compadres estaban totalmente desorientados, weón, y aterrados, ¿ya? Es, diciéndole al capitán de turno que alguien los tiró para abajo, ¿cachai? Entonces uh, empezaron a hacer como una especie de caiga quien caiga, así un juicio así como, ¿quién fue, po? Y cuando se lograron explicar mejor, no, pues dice que a nosotros nos tiraron para abajo, o sea, nos agarraron de los pies, ¿cachai? Como y cual... los sacaron. Exactamente. No es como que hubiera llegado alguien y lo Y los hubiera empujó, ¿no? Pues, empujado, que fuera alguien del ¿cachai? barco, Que propiamente tal. ambos tripulantes comentaron que una criatura verde empezó a escalar por el costado del barco y los tiró abajo. Y en el agua ellos notaron que él tenía unos ojos amarillos, grandotes, como los ¿Ya? pescados, y los empezó a sumergir, weón, ¿cachai? Cuando ellos logran subir a la superficie y empiezan todo este protocolo para salvarlo, eh, uno de ellos, mi abuelo me cuenta que siente una mano igual, helada, fría y con la textura de la piel del pescado, ¿cachai? Que tiene escamas, ¿cierto? Que es bien rasposa, ¿cachai? Oye, qué heavy. Cuando ellos, pero espérate, cuando ellos los llevan a la enfermería del barco, bueno, en esos años se acostumbraba a tomarse un cortito de algún licor fuerte como para entrar en calor. Le empezaron a comentar al enfermero. Y el enfermero va y les dice así como algo que tenemos mucho los chilenos. Ah, dijo, ¿tú viste el escamado? Así como algo súper normal. Ah, ¿tú viste el Algo, claro. escamado? Y ahí empezaron a hablar del escamado, el escamado. Y resulta, me cuenta mi abuelo, inspeccionaron todo el barco y les llamó la atención de que efectivamente al costado del barco donde ellos cayeron habían unas marcas, mm, como unas, no sé si ventosas, pero unas marcas como unas manos bien raras que hasta arriba, o sea, eran como 6 7 marcas de manos, po. Que es Uh, algo imposible porque mi abuelo me contaba que el barco estaba así, po, ¿cachai? Con el oleaje, subía, bajaba, sí, pues son altos igual ¿cachai? los barcos, po. Entonces mi abuelo, dentro de todas las historias que me comentó, porque él me dijo que en los patrullajes habían visto ovnis, osnis, habían escuchado ciertas cosas raras, pasó el tema del escamado, ¿cachai? No, sí. Entonces, al parecer, estimado, tenemos un críptido eh, medianamente identificado acá Sí. en Magallanes. Y que hay relatos documentados. Curiosamente, en el iceberg él está a la mitad. En la línea del iceberg, el escamado Ah, está como en mira. la mitad, ¿cachai? Porque como te digo, o sea, es una leyenda que algunos la han vivido. O sea, Sí, po. yo veo una cuestión como esa, ¿no? No Yo sé, no sé, siempre, no siempre sé me he qué haría, weón. preguntado así como, ¿cuál sería mi reacción si eventualmente ocurriera que vea a una criatura así, así, frente a frente? O sea, hacerse pipí yo creo que es poco. No, yo ya llévame, weón, así, total no sé ni nadar, weón, así que... No, pero fíjate que, como te digo, y con esto ya termino, la última vez que se vio fue el año 90, con este caso que es el que está totalmente documentado y ustedes pueden buscarlo. De hecho, lo vamos a subir ahí a la historia de Instagram. Sí, sería bueno subirlo. Mira, interesante historia, El escamado, para que veas que aquí el escamado. en Magallanes tenemos ahí varias.
varias historias. Qué buena. Oye, ya llevamos varios minutos, no ha Sí, terminado perdona, el episodio. me excedí un poco con la historia. Estuvo muy, muy buena. Pero quiero dejar invitada a la gente que nos ve y que nos escucha a una pausa para que vayan viendo dónde nos pueden seguir, y los dejo con lo que se viene, o con un poquito de lo que se viene a la vuelta de esta pausa. Lo voy a plantear como pregunta, porque hay unos casos ahí bien, bien polémicos. Eh, ¿Qué habrá ocurrido con el vuelo 045 de LAN mientras volaba por los cielos de nuestro país en 1988? O sea, una gran interrogante que ha surgido, que ha sido también bastante estudiada. Hay un instituto que lo vamos a comentar más ratito, que está todavía hasta los días de hoy tratando de investigar ese suceso. Y eh, otro suceso que vamos a hablar es qué relación tenía Pinochet con lo paranormal. O sea, Chan, chan. otra gran eh, interrogante. Bueno, para toda la gente lo puede descubrir después de esta pausa, así que vamos y volvemos. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile, a través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Hola, Diego, casi nos chocó una cuestión aquí, hizo la aproximación. ¿Se está escuchando, Nera? Tuvimos que hacerle el quito, dijo, yo pensé que era un tráfico y pensamos que era de ustedes. No, yo me pegué recién, pasó. Tuvimos que hacerle un viraje a la izquierda. ¿Qué características tenía? ¿Era tipo avión, una cosa así? Era como una luz de aterrizaje brillante y como con unos destellos y cambiaba de colores. Ay, ay, ay. 4-5, guardabate. Sí, adelante. Una consulta, desde el torre de control visualizamos un resplandor justamente con cambio de luces de intensidad verde y semi-rojizo, aparentemente de acá. Se apreciaba como reflejado sobre alguna traza de velocidad. ¿Me confirma si ha cruzado alguna traza, algún tracto por ahí en el sector? No, negativo. Eso lo mismo que vimos nosotros, pero sí está totalmente totalmente despejado. No, que entiendo que lo que había visualizado tenía resplandores con el rojo, verde aproximadamente. Afirmativo, y después se puso una luz brillante, muy brillante, como una luz de aterrizaje, pero calcula unas 2 millas de la vez. Afirmativo, si lo visualizamos con binoculares de acá, está aproximadamente la prolongación de Jevita. Estuvo, no sé, seguramente tiene que haber sido así. Nosotros pensamos que era un avión, en el sentido contrario. Y se acercó rápidamente, pero después posteriormente como que se desplazó hacia el oeste y posteriormente ya no lo vimos más. Negativo, recibido. Inusual pausa, no sé si comercial, no sé qué acabamos de escuchar, si fue una interferencia ahí de algún hacker. Mauricio, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, precisamente escuchamos el contacto que tuvo un vuelo, el de LAN 045 con la torre de control, precisamente antes de aterrizar en el aeropuerto de Tepual en 1988. Y ahí ocurre un suceso bastante extraño. Primero porque el avión, el vuelo LAN 045 era un Boeing 737, un avión bastante grande. Bastante, claro, grande. Donde el piloto, a medida que se va acercando al aeropuerto, empieza a observar una luz muy intensa que se aproxima directamente hacia el avión. ¡Buah! Ni más ni menos. Entonces el audio que escuchamos es cuando el piloto consulta la torre de control sobre un posible tráfico dentro de su trayectoria de vuelo. Claro. ¿Sí?
y el controlador le responde que no hay otro tráfico registrado, pero que él también observa la luz que se aproxima al avión. ¿Cachai? De hecho, en el trayecto de cuando ocurre esto, el piloto de un momento a otro tuvo que ejecutar una maniobra evasiva porque él afirmaba que si no iba a colisionar Claro, podían chocar con y esta ahí luz, ¿cachai? caput, claro. Claro, y que no se le veía tampoco una forma como si fuera efectivamente un avión, no salía tampoco Pero dentro de los radares. era como una lucecita, como una esfera. Era como una luz, pues claro, una luz grande que se le presenta justo al frente eh, del avión, ¿cachai? Y aparentemente con dirección hacia el avión, ¿cachai? Entonces él empieza a preguntarle a la torre de control, a decirle, oye, ¿sabes que veo un objeto? Necesito que lo veas en tu radar. Y el tipo de la torre de control le decía, no, negativo, en el radar no sale nada, ¿cachai? Pero yo lo estoy viendo como por la ventana de la torre. Estoy viendo que hay una luz y estoy viendo por dónde vienes tú y se ve todo, pero no me aparece nada, ¿cachai? Y al final, o sea, podría ser como un Foo Fighter solitario, ¿eh? Que se perdió. Que ya lo Es, conversamos ahí en el episodio de OVNIs, pero es que eso es lo curioso, ¿cachai? Porque aparte este objeto o esta luz desaparece sin dejar rastro. Eh, y finalmente el vuelo de LAN 045 continúa su aterrizaje hacia el aeropuerto de Tepualco. con normal, o sea, no pasó nada más, digamos. Claro, de hecho el avión aterriza sin inconveniente y ahí es donde entra esta institución ¿Ya? de donde se saca el audio, que es el CEFA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos, que existe en Chile, un instituto que estudia el caso. De hecho, el caso lo pueden revisar en la página del CEFA y hasta los días de hoy no se ha podido determinar ni qué era, ni cuál era el origen de este objeto o de esta luz. O sea, sigue como un estudio, digamos. Claro, sí, pues lo que pasa es que llegan ufólogos a tratar Claro. de como de abrir el caso y lo investigan cada cierto tiempo, ¿cachai? Y después como que lo dejan así como ya, llegamos hasta acá nomás. No hay más pruebas, si así como, aparece claro. algún otro registro, si hay algo, no sé, algún relato, qué sé yo, igual, bueno, pasó hace tiempo, ¿cachai? Pero lo que sí descartó el CEFA es que haya sido un avión que no tuviera identificador, ¿cachai? Ya. Y esto porque la trayectoria de este objeto era como errática y tenía movimientos que eran extremadamente rápidos. Y era imposible, prácticamente imposible que este tipo de Claro. movimientos los pudiera realizar alguna aeronave conocida, ¿cachai? Para esa época, el año 88 dijiste, ¿no? Sí, pues en 1988. Y esto ocurre en 1988 el año, pero ocurre el 1 de junio de 1988. Buena parte determina el CEFA, frente a todos los estudios, que el procedimiento de evasión que realiza el vuelo fue correcto, ya que este objeto, esta luz, siguió su curso de vuelo de manera recta y en ascenso, así como que iba, pero Rajado, o sea, iban a velocidad. iba rajado, ¿cachai? Esta institución también como que ha tratado de emitir como un juicio final sobre el caso y tiene un escrito. Si quieres te lo puedo leer. Por favor. Mira, dice, el CEFA emite el juicio final, ¿cachai? Y trata de catalogarlo y después como que trata de cerrar el caso diciendo, este objeto luminoso tenía varios colores, se desplazaba a velocidades irregulares y realizó maniobras que no corresponden a una aeronave convencional. Sumado a que, pese a las dimensiones y características visibles, no tenía presentación en el radar de Puerto Montt, lo que fue convertido por el controlador del centro en las comunicaciones radiales, lo cual permite clasificarlo como un fenómeno aéreo no identificado, el cual explícitamente puso en riesgo la seguridad de un Boeing 737 en pleno vuelo, o sea, un avión gigante,
que afortunadamente no ha culminado la observación en un accidente o una tragedia aérea de grandes proporciones. Y ahí cierra el archivo y no se habla más a día de hoy. A no ser que llegue alguien y lo vuelva a Que, ver. oye, pero ¿cachai? Que es raro porque ocurre con un avión comercial, po, ¿cachai? Siempre Claro. de repente estas cosas pasan con aviones de carácter militar. Sí, Ahora de igual, hecho también ¿ah? cacha la zona Mm. porque, claro, es como en el sur de Chile y también eh, está relativamente cercano a lo que se conoce como la isla Príncipe o a donde supuestamente estaría la isla Príncipe. Ahora el caso de esta luz creo que hay un par de libros ahí que relata la historia, digamos, mucho más con testimonios y con todo el tema. Sí, hay un Pero, libro precisamente de alguien pero, que conocemos. sí, y que vamos a invitar un podcast. Pero acá lo que llama la atención es que el ovni, y no caigamos en el marcianito verde, ¿cierto? Un ovni, no es que todo lo identificado, iba con ruta así directa al avión, pues. O sea, Sí, pues. imagínate si este piloto no hubiera reaccionado, probablemente hubiera provocado un accidente gigantesco. Más ¿No? encima, Y más encima que es un avión, como tú lo mencionabas, que no es un avión chiquitito, o sea, es enorme. sí, pues un avión grandote. A mí lo que me sorprende es como la intención que quizá haya querido tener esta luz para con el avión, así como, ¿será un sustito? ¿O será que de verdad quiere hacer algo? Pero sabes que es caso curioso porque hay muchos reportes de luces que vuelan o levitan en dirección hacia vehículos y que los atraviesan, Ya, tanto en tierra como en el aire. ¿Cachai? Hay un par de casos que ocurrieron acá en el lado argentino, en la Patagonia, de un bus de pasajeros, ¿cachai? Que iba hacia Gallegos y les pasó algo similar, que era una luz, ¿cierto? Blanca, que ellos pensaron que era un auto que se iba a chocar con ellos y el chofer, ¿cierto? Decide bajar la velocidad, hacerle señales con las luces y esta luz atraviesa desde el frente del bus hasta atrás, po. Y los testigos wow. dicen que la luz pasó en el pasillo del bus, po, weón, ¿cachai? O sea, fue una luz completa, atravesó Y todo, todo, todo. atravesó. Entonces, anda a saber capaz la intención de esta luz del vuelo 045, capaz lo iba a atravesar, capaz, no sé, Sí, pues igual es extraño. No ¿cachai? deja de ser extraño Y que es una sola, weón, ¿cachai? que es una sola. Ahora yo A me mí, ¿sabes llama. lo que me sorprende de estas ¿Ah? cosas? Es que es la conversación que Oye, la ocurre como en conversación, ese sí. momento presente, así como, no sé, yo me imagino piloto de un avión, veo una luz, ¿cachai? Esa comunicación que generáis con el controlador aéreo, en ese momento yo Yo creo que creo que igual, el piloto debe haber estado súper nervioso. pero imagínate la tensión del momento, yo creo que más que nada del no saber qué es, Mm. Como le ¿cachai? decía a los pasajeros. ¿Cómo le decía a los... Oye, sí, ¿cómo le decía a los pasajeros? Tenemos enfrente una luz misteriosa que nos va a impactar en Y no, 5 4 y no 3. sabemos qué es, Mm, porque no, impa- no está en el radar. qué impactante. ¿Te has dado cuenta que hasta ahora todos los casos que hemos conversado de alguna forma se han dado en situaciones políticas, Ujú. tiempo de dictadura y alguna rama armada? ¿Cachai? Es como Así es. sin querer queriendo salió este tema. Yo no lo conocía. Yo debo reconocer que no conocía el vuelo 045 hasta que lo vi en el iceberg que estamos desarrollando. Así es. Así como muchos otros casos más. Yo creo que daría pie para hacer un segundo capítulo del iceberg. Un especial de iceberg. Oye, es que hay muchas cosas. Hay demasiado. Sabes que saqué muchos casos de la aplicación Reddit. Más de 195 casos de este tipo han ocurrido en Chile. Sí, me gusta. Desde, lo mencionaba al principio, desde casos paranormales, ¿cachai? Hasta redes de narcotráfico, desaparición de personas, casos ovni como el que acabas de comentar.
críptidos como el escamado, ¿cierto? Y hay un caso que yo creo que es la joya de la corona de esta noche. Yo creo que Eh, el más impactante de todos los que hemos hablado. y el más controversial, bueno, menos mal que lo hicimos después de las elecciones de Claro. recién pasadas. Oye, Mauricio, y la gente que nos escucha, bueno, hemos hablado un poco ahí del periodo de dictadura acá en Chile, pero tú lo mencionabas en delante, ¿qué relación tiene Pinochet con el lado paranormal? ¿Ah? ¿Qué te imaginas tú? O sea, Yo me imagino, imagínate que ya el personaje de por sí es oscuro, ¿cachai? Imagínate ya de por ligado a sí lo... oscuro, y me imagino que debe traer cosas más oscuras todavía. ¿Qué pensás? ¿Has escuchado alguna vez el término las brujas de Pinochet? Sí, alguna vez lo escuché, como a grandes rasgos, pero en aquella época en la que yo escuché como que no me interesaba mucho este tema, entonces como que lo dejé ahí en el tintero. Entonces como que no me dio por investigar nada, ¿cachai? Y decía así como, no, debe ser algún invento. Y resulta que no, po. Y resulta de que no, po. Y eso es lo más raro. Sabes que Augusto Pinochet fue dictador acá desde el año 73 hasta el plebiscito del 89. Ya. Estaba muy ligado al lado espiritual, que ya lo hemos comentado ahí con Arturo Prat, el lado esotérico, y tenía profundas creencias paranormales. Según se cuenta, ¿ya? El fallecido ex gobernante, por así decirlo, fue supersticioso desde niño, ¿ya? Esta es una cualidad que heredó de la mamá, ¿ya? Eh, También él asegura, y eso salió, está en su biografía, ¿cierto? En la historia no contada de Chile también, se asegura que en la juventud de Pinochet, antes de que entrara a la rama del ejército, él vio al espíritu de su papá, ¿cachai? Cuando este obviamente acababa de fallecer, ¿ya? Supuestamente él contó en alguna vez que este espíritu lo miró, ¿cierto? Antes de desaparecer, lo miró de frente antes de desaparecer, ¿cachai? Y eso ocurre segundos antes de que la familia supiese que el padre había fallecido. De hecho, es él quien llega con la noticia y dice, oye, ¿saben qué? Murió el papá. Es como una especie como de despedida, y cachado de repente en algunas películas Claro, como sí, que sí, se sí. ve como que aparece alguien, se despide y después fallece. Como... En este caso, claro, aparece el espíritu del padre, lo mira de frente y se desvanece. Ese es como el primer hito o la primera cercanía con el mundo paranormal que tuvo Pinochet en su juventud. Yo sabía lo que tenía entendido con este caballero, que con este señor, perdón, es que su vinculación hacia lo paranormal era por la esposa. Porque era una bruja, decías tú. Bueno, aparte, y también No, mira, acá, acá te voy a explicar. Lo que pasa, mira, ya. el primer hecho ya casi literalmente paranormal abierto a la prensa, ¿cierto? Es cuando en el año 74 se le aparece el fantasma del que fuera general Carlos Prats, el ex ministro, ¿cierto? Que estuvo en el gobierno de Salvador Allende. Este habría comenzado a literalmente a penar a Pinochet después de que este lo mandó a asesinar en Buenos Aires. O sea, acá el karma fue instantáneo, digamos. ¿Ya? Conste, no fue una aparición, no fue que lo vio la sombra, no, lo penaba regularmente. Claro. ¿Cachai? No en el Palacio de la Moneda, en la casa de Pinochet, ¿ya? En las noches sobre todo. Y resulta de que esto comenzó en septiembre del año 74. O sea, esto está con fecha, ¿ya? ¿Sabes que Pinochet, dice la crónica, empezó a sentir la presencia nocturna del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats? ¿Ya? Al comienzo eran solamente ruidos aislados, ¿cierto? En la casa del mismísimo. El general Pinochet
supersticioso, como yo mencionaba, por herencia materna, comienza a escuchar estos ruidos, a ver, visiones, ¿cierto? A sentir presencia, ¿ya? A lo que él atribuía, ¿cierto? No a Carlos Prats, digamos, sino a algo netamente del estrés de esa época, ¿ya? Ya. De hecho, él dio una entrevista donde él comentaba que tenía ciertos episodios medios extraños. Sabes que él atribuía todas estas representaciones sobrenaturales a su antecesor, po, a Carlos Prats, ¿cierto? Él empezó a tener como cada vez más, ¿cierto? Representaciones de este tipo paranormal iban escalando, ¿ya? Más tarde, ese año, él sentía y comentaba con la doña Lucía, la vieja Lucía, de que el fantasma de Prats se sentaba a los pies de la cama. ¿Cachai? Varias noches. Empezó a comentar de que el fantasma de Carlos Prats, ¿cierto? Además de sentirlo por la casa y en la moneda, había noches que se instalaba a los pies de la cama y no lo dejaba dormir ni a él ni a su esposa. Ya, o O sea, sea, lo penaban a todo ritmo. brígido, como dicen los lolos. Sí. Y también a la Lucía Iriart, ¿cachai? Entonces, esto provocó que Pinochet en No, realidad, no haberle tirado las patas más fuertes, weón. tú dices, habérselo llevado en el momento. No, A no, ver si lo. Ah, no, pero de que lo jodió, lo jodió. Porque esto lo jodió tanto Carlos Prats desde el más allá, que esto provocó que Pinochet tuviera que hacer modificaciones totales en la casa. Ya, cambios así como estructurales. tuvieron que correr paredes, ¿cierto? Trasladar el dormitorio de lugar, ¿cierto? Cambiar muchas cosas de lugar. Y sobre todo también en la casa que estaba en el recinto, ¿cierto? Donde él, de su casa de Pinochet, estaba en la casa de comandantes, ¿ya? Que era un lugar, ¿cierto? Donde estaba la guardia que tenía turnos, ¿cierto? En el perímetro. Entonces, ahí hicieron modificaciones estructurales en la casa, la disposición de las camas, fue todo un tema de orden y de reestructuración para lograr evitar, ¿cierto? Estos episodios nocturnos. ¿Cachai? Claro. No es, bueno, era secreto hasta hace un tiempo atrás. Igual hubo un escritor, no sé si Baradit, pero hubo un escritor que, que comentó, ¿cierto? Y escribió que a Pinochet lo movió un profundo respeto por los fenómenos paranormales, ¿cachai? Y esto se manifestaba, por ejemplo, también con la superstición. Él en la mano izquierda, en el dedo anular, él ocupaba siempre un anillo con un rubí, Ah, ¿cierto? claro. Un rubí con un signo astral para protección, ¿ya? Y acá viene lo que tú dices, po. Las brujas del mencionado dictador. Él tenía, mira, ¿has escuchado el término médico de cabecera? O el médico Sí. familiar, ya. Él tenía su bruja de cabecera. Una única. La única, la mismísima. Yo creo que en su tiempo fue como Yolanda Sultana. O sea, Claro. bastante mediática, bastante. Bueno, esta bruja de cabecera fue por años consejera, ¿cierto? Hacía rituales de limpieza, tanto a Lucía como a Pinochet. Y esta por años lo empezó a aconsejar, ¿cierto? En algunas cosas de a este lo vamos a desaparecer, mira, este te quiere hacer algo malo, más adelante ten cuidado con este. O sea, una red de consejos del tipo, por así decirlo, más esotérico, más espiritual. Esta señora, con nombre y apellido, proveniente de Italia, de la mía mamá, ¿ya? Llegó a Chile y ella se llamaba Eugenia Pircio Viroli. Para los que quieran averiguar un poco más, ella fue alcaldesa de Puerto Cisnes, ya por muchos años, hasta que cayó la desgracia porque ella fue culpada por Pinochet de no predecir el atentado que sufrió más tarde en intento de asesinato. ¿Ya? Ella, Haces con el frente, ¿no? sí, correcto.
la culparon a ella por no haber predicho, ¿cierto? Este atentado, y fue reemplazada por otra bruja, doña Eliana Merino, ¿ya? Ahora, esta cristiana, por así decirlo, Eliana Merino, era más brígida porque ella realizaba sesiones de espiritismo frecuentemente en el Palacio de la Moneda, Ni más ni menos. ni más ni menos. Sesiones de espiritismo que eran sagradísimas, o sea, que nada falle, las cuales la CNI le asignaba una logística crucial. O sea, no se movió una hoja, dijera el mismísimo, sin que ellos lo supieran. Claro. ¿Ya? O sea, imagínate sesiones de espiritismo en el Palacio de la Moneda. Imagínate estar en esa mesa, Mauricio, tú que te preguntas y que te preguntas a ti mismo, ¿qué pasaría si yo estuviera? ¿Qué pasaría si Mauricio Orellana estuviera año 74, Palacio de la Moneda, 12 de la noche, mesa con Lucía Iriart, Pinochet, Eliana Merino, ¿ah? No, yo haciendo, no una, estaría en esa mesa. haciendo una sesión de espiritismo? Acuático. ¿Sabes qué? No fueron pocas, ¿ah? Fueron muchas. De hecho, dicen que hasta mediados de los 80, 85 fueron las últimas sesiones de espiritismo llevadas a cabo en la Moneda. Oye, Jonah, ¿Mm? ¿a esta señora se le daba alguna importancia dentro de los protocolos de la moneda? Porque igual por la seguridad y todo eso. Bueno, desconozco si ella tuvo algún cargo político, lo más probable es que sí, pero ella era del círculo cercano, el círculo de élite, por así decirlo, de Pinochet. O sea, ¿Ya? a ella se le trasladaba desde su residencia hasta la Moneda, viceversa, obviamente con un equipo avanzado. No, era una persona muy cercana, tanto Lucía Iriart, que también compartían ratos libres, ¿cierto? Tenía la costumbre de tomar tecito, ambas señoras, ¿ya? Pero sí, tenía ahí un resguardo que era bastante importante, ¿ya? Mm. Porque ella no solamente hacía las sesiones de espiritismo, ella era la consejera, por así decirlo, paranormal de del aquel entonces dictador de Chile, Claro. ¿ya? Que la aconsejaba, ¿cierto? Con quién, de repente, con quién entablar una conversación, de ir o no ir a algún acto público, ¿cachai? ¿Qué personas podrían estarlo traicionando? O sea, todas esas cosas ocurrían también en el Palacio de la Moneda, ¿cachai? No, sí. Mira, como sea que fuere, al pasar de los años del fallecido ya Augusto Pinochet, obviamente sigue dando que hablar hasta los días de hoy. Imagínate, nunca pensé que íbamos a estar en Insomnia hablando del mismísimo. ¿Sabes Es qué? que es un personaje de terror, po. Te lo he dicho. Eh, ¿Sabes que al pasar de los años sigue dando de qué hablar y se asegura, por ejemplo, que después de su muerte, y acá viene un poco el tema de las sectas, ¿ah? Que conversamos ahí en el primer episodio de Insomnia, surgieron unos pequeños grupos de iniciados, ¿cierto? En lo que se llamó pinochetismo esotérico, ¿ya? Ya. Estos grupos de seguidores, ciertos fervientes seguidores del don ya mencionado, estos se reunían en secreto para, a través de sesiones de espiritismo, tomar contacto con él, con el espíritu de Augusto José Ramón Pinochet Duarte. Oye, ¿no será que dentro de estos grupos haya salido, se haya filtrado ese supuesto audio de cuando están en la, no sé si en el velorio, de que Ya. aparece como una especie de psicofonía ahí? Sí, mira, tengo que averiguarlo. No te podría afirmar si tiene relación o no. Lo que sí te puedo decir es que estos grupos existen hasta el día de hoy. Eh, Hay un par de hijos metidos también, creo que el mayor. Hay un par de personajes que están en el mundo político, económico, nietos o hijos, ¿cierto? De los que en su momento fueron muy cercanos a Pinochet y al régimen. Cada cierto tiempo se juntan con esta idea, ¿cierto? De volver a tomar el contacto con Pinochet, desde el más allá, ¿cachai?
Ahora, estas prácticas, como te digo, en completo anonimato hasta el día de hoy, se sabe algunos nombres, como te digo, los hijos de Pinochet, pero la prensa chilena, o más bien la escritores chilenos, ¿cierto?, han dado el nombre de pinochetismo esotérico a estas prácticas, ¿cierto?, que lo único que quieren es ver si se manifiesta ante los vivos. Revivir al viejo. Exactamente. Sabes que también tiene que ver un poco el lado ufológico con este tema, porque el famoso escritor, yo creo, no sé si lo has escuchado, JJ Benítez, Juan José Benítez, el ufólogo español y escritor también de este tipo de literatura, aseguró que incluso un objeto volador no identificado visitó a Pinochet un día antes del atentado sufrido el 86. ¿Ya? Abro comillas. Ya. Una nave se puso, dice, una nave se puso sobre la finca del general en la cordillera y lo vio toda la policía. Todos los escoltas y todos los carabineros sacaron las pistolas y se armó todo un lío. Esas son palabras de JJ Benítez. Esto supuestamente ocurre, ¿cierto?, antes o momentos previos al atentado que sufrió Pinochet en el año 86. Este intento de asesinarlo, ¿cierto? Claro. Entonces también, sin querer, este personaje, este oscuro personaje, está ligado a lo paranormal, a lo ufológico, al esoterismo, espiritismo y otros ismos. Las tiene todas. Esto es lo que se conoce como el caso Las Brujas de Pinochet. Algo muy, muy oculto, a decir verdad. Oye, Jonah, y no sabes si dentro de la familia se sigue como ese rumbo. Sabes que curiosamente o enigmáticamente hay una nieta, ya, que se jacta hasta el día de hoy de ser una poderosa bruja y vidente. ¿Ya? Ella es Verónica Pinochet Molina. Ya, es hija del hijo mayor del matrimonio Pinochet Iriart. Es hija del hijo. Exactamente. Hay me confundo un poco. es Otra hija, palabra. claro, es hija del hijo mayor del matrimonio Pinochet Iriart. Justamente de Agustín Pinochet Iriart. Augusto, perdón. ¿Ya? Augusto Pinochet Iriart. ¿Ya? Ella, en el año 2010, 2012, por ahí, si alguien sabe la fecha exacta me corrige por favor, publicó en Facebook una inusual oferta. Te la voy a leer a continuación. Hola, buenas noches. Quería contarles que ofrezco servicios de brujería. Sesiones privadas y confiables en mi casa o el lugar que usted prefiera. Con largos años de estudio en este rubro, les ofrezco una gran seguridad en mi... puntos suspensivos. Espera que me hablen por interno. Buenas noches, besitos. Ese es un post con el que se da ella misma a conocer como bruja Vaya publicidad. y espiritista. Y sabes que prendió como pasto seco, porque hay muchos clientes que han dado fe de los aparentes poderes de esta mujer, de Verónica Pinochet Molina, y ella acertó en dos cosas, fíjate, Mauricio, en el gobierno de Bachelet. ¿Ya? En el primero, ella predijo la tragedia medioambiental en Chiloé, de estos pescados, ¿cierto? Que te acuerdas que hubo una noticia de que en la bahía de Chiloé hubo miles de pescados muertos que contaminaron las aguas, ¿te acuerdas? Sí. Años atrás. Lo encontraban en las playas o ahí flotando. Exactamente. Y que eran millones y millones. Ella lo predijo subiendo una foto en redes sociales meses atrás, ¿cierto? De este desastre. Y la foto era una muñeca como de trapo, que sería Bachelet, ¿cierto? Y una foto de las costaneras de Chiloé.
¿ya? Y ella ¿no? arrojó un mensaje de que ahí iba a haber una calamidad, ¿ya? Ahora, también se le atribuye que ella predijo también el episodio de el hijo de Bachelet, Sebastián creo que se llama, Dávalos. El de SQM. No, 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 el del hijo de la Bachelet con su nuera, po. Viste que ellos estuvieron ahí en Ah, ya, ya todo ese tema de las platas. Bueno, ella, sí. un cliente publicó en Twitter que ella acertó en haberlo predicho. O sea, ella dijo que va a haber o sea, no el hijo, Bachelet se va a ver en medio, ¿cierto?, de una disyuntiva en temas de plata y familia. ¿Cachai? Oye, ¿sabéis que a mí me llama la atención? Eso igual porque ambas predicciones ocurren dentro de un gobierno. Mm. También entendamos de qué lado era o es Bachelet, y también cómo ocurren las situaciones, porque ya Chiloé, ¿cachai? Una gran mortandad de peces. eh, pero no sé, igual la familia Pinochet también tiene un lado que es súper como poderoso hasta la actualidad, ¿cachai? Como que está súper metido y ha costado un montón sacarlos, ¿cachai? Mm. Ahora más todavía. Entonces, es como, o sea, a mí me da curiosidad y lo encuentro medio extraño, ¿cachai? Porque, claro, es una familia con gran poder acá en Chile, entonces las dos ¿Cuántos, cosas en el mismo gobierno, como que, no sé, hay cosas cuán- que no me calzan. cuántos misterios más hay escondidos, dices tú? Sí, Porque imagínate que ya Pinochet ya tenía todo el lado oculto que ahora recién se está sabiendo. O sea, hay un par de publicaciones del año 2018 que hablan de esto. Y curiosamente él entra en el círculo de los mm, gobernantes, por así decirlo, mundiales, que han sido asesorados por un lado paranormal. claro. Hitler, ¿cierto? Él creía ciegamente en todas estas cosas ocultistas. Sí. Hay un De hecho, la mayoría de los dictadores en Latinoamérica también. Gaddafi ahí en Egipto igual se asesoraba con Sí, brujos, ¿ya? Justamente en Hugo Chávez. Hugo Chávez también tenía, no tanto como Pinochet, ¿cierto? Que este tipo en el Palacio de Gobierno hacía las sesiones de espiritismo, claro. y donde también se elaboraron planes maquiavélicos como el proyecto Andrea, que ahí lo vamos a tocar en algún momento. Eh, sí, hay muchos dictadores, hay una corriente, ¿cierto?, que se han ido como aconsejando de, de este lado quizás un poco más oculto, más siniestro. Yo creo que igual le da como la cuota de... De hecho, al mismo Fidel Castro también se le atribuyen temas con la santería cubana. También, justamente. Pero imagínate que acá en Chile, para variar, fuimos como beneficiados con esto. O sea, ya la figura de Pinochet es bastante controversial y bueno, genera repudio, yo creo que ya nos dejaron de escuchar hasta a esta altura del podcast, mencionamos Pinochet, eh, cambiaron al canal de al lado, eh, y más encima sale esto, Sí, ¿cachai? Sale esto, el tema de las supersticiones. Bueno, Lucía Iriar también creía mucho en esto, ¿ya? Hay un otro misterio que supuestamente Lucía Iriar murió hace años y recién le dieron como muerte pública el año pasado. sí, ¿Cachai? sí se ha Hay, hablado hay, harto de hay eso. muchos misterios en torno a la familia Pinochet Iriart, y obviamente me acabo de acordar, hay un pedido del público que quieren que hablemos de todo el lado paranormal que trajo la dictadura, o sea, estos lugares donde hoy en día penan en el Estadio Nacional, por ejemplo, lugares donde se torturó gente. ¿Qué pasó con los detenidos desaparecidos? O sea, hay varios, varios temas que van nutriendo la lista, así que probablemente como estamos en septiembre, toquemos esos temas Sí, un, de un hecho, tanto hay, más. hay muchas aristas que se le pueden ver a eso. Oye, Mauricio, hemos hablado no sé cuánto rato, o sea que podríamos seguir mucho más, De pero hecho, nos quedaron algunos temitas pendientes. sí, nos quedaron muchos temas, pero llegamos al final del capítulo de hoy día.
el iceberg de Chile. Aún no tocamos fondo en el iceberg, ¿eh? Quedan muchos temas más. No nos podemos ir sin las mencionadas recomendaciones. Yo Así es. hoy día con lo que he hablado ya me quedo callado, entonces no traje ninguna, la verdad. Oye, pero igual tiraste unas recomendaciones Bueno, sí, mientras iba hablando, sí, tienes razón. mientras iba hablando. Sí. Yo sí les traigo esta vez, pero como estábamos hablando del iceberg chileno, traje una recomendación netamente chilena. Esta recomendación se llama Santiago Paranormal. Es una serie relativamente nueva sobre fenómenos paranormales basados en historias de personas que vivieron hechos inexplicables y que estos hechos les cambiaron su vida. En estas historias aparecen o se pueden ver casos netamente de brujería, amarres, manifestaciones espirituales, exorcismos, fantasmas, magia negra, casas embrujadas, entre otras situaciones que impactan a sus protagonistas. Vivencias que podrían ocurrir en cualquier lugar de Santiago, a cualquier persona y en cualquier momento. Personas comunes y corrientes enfrentadas a lo desconocido y lo inexplicable del mundo paranormal. Así que les traigo esa recomendación para que la vean. La pueden encontrar en la página de TVN. Están todos los capítulos completos y se estrenó relativamente hace poco. Yo recuerdo haber visto unos capítulos de esta serie, Santiago Paranormal. Sí, es buena. Me acuerdo haber visto unos capítulos justamente de brujería. Tienen que verla. Yo creo que vayan a buscarla y verla y nos comentan qué tal les pareció. Bueno. Oye, Mauricio, bueno, ahora sí llegamos al final del episodio y nos quedaron, como dices tú, muchos temas por revisar. Quizás un poco de mitología, ahí no sé, Caleuche, conspiraciones, ahí probablemente la de Juan Fernández, que tanto se ha hablado, este avión que cayó y nunca se esclareció realmente por qué. A donde está vinculado el gobierno propiamente tal. Aparentemente, claro, justamente. El caso Cutún, que lo íbamos a poner hoy día, pero dije, iba a ser mucho, así que lo vamos a dejar para otra ocasión, que es uno de los casos, el caso más importante en Chile de índole paranormal, y algo que comentábamos recién hace un par de horas antes de empezar a grabar, este misterioso cierre de transmisiones que cada cierto tiempo pasa en TVN. Sí. Ahí el tema del COVID, ¿cierto? Ese es el que más ha dado vuelta este último tiempo. Hay nada, interferencia. Así que hay un poco de interferencia en el... ¿Aló? Atención a todas las radioemisoras y canales de televisión del país. Dentro de 30 segundos, sírvanse integrar Red Nacional de Radio y Televisión.